Muy buenas noches, mi gente. Los saluda el hermano Richard con una nueva edición de su programa Cuéntame tu historia, porque cada quien tiene una historia que contar aquí en la ciudad de Barbero. Recuerden que hoy es miércoles, recordarles que hoy es lunes. Se lo ve un poco extraño porque estamos transmitiendo hoy lunes, pero lo que pasa es que hoy tenemos un programa especial, tenemos una invitada especial que viene desde la ciudad de Rotterdam y viene a contarnos su historia, viene a contarnos lo bueno que ha sido Dios con ella. Y por ahí escuché que la hermana es adoradora, o sea que le gusta adorar al Señor, que tiene el ministerio, el don de adoración, que canta. Vamos a esperar un momento a que más personas se conecten para que escuchen el testimonio de la hermana y lo bueno que ha sido el Señor con la hermana. Recuerden, mi gente, que Cristo viene, hay que recordárselo todos los días, ¿sí o no, hermana? Así es. Porque la gente se tiene que enterar que la avenida está cerca porque las señales están puestas. Hermana, vamos a ir conversando un poco, hermana. Claudia, no se olvidó su nombre. ¿Claudia qué? Claudia Zavala. Claudia Zavala, vamos a ir conversando un poco en lo que las personas se conectan para que luego usted nos cuente su historia. Amén, amén. ¿Cuánto no, eso no lo voy a preguntar. Ay, no tengo problema. No le voy a preguntar, no, ¿cuántos tienen en cristianismo? No lo voy a preguntar porque eso es para después. Ok. Sí, la cámara me puede decir si tenemos personas que están online, fuera un éxito. 3 personas tenemos online. Vamos a esperar a que se conecte siquiera. ¿Cuántas personas, hermana? 50. 50 gente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. O sea, serán 50 personas multiplicadas por 1000 Amén, en el nombre de Jesús. que van a escuchar la palabra. Amén, en el nombre de Jesús. Que sean bendecidos en este momento. Una pregunta para ¿cuál iglesia usted se pone? Es bueno que la persona lo Claro, sepa. amén, amén. Dios le bendiga a todos y gracias por esta oportunidad. No, todavía no tenemos oportunidad. Ok, sorry, excuse me. Sí, mi nombre es Claudia y pertenezco a la Iglesia de Dios es el Poder, donde pastorean los pastores Belkis, la pastora Belkis y su amado esposo, el pastor Antonio, allá en Rotterdam. Le mandamos saludos. Amén. Y yo los amo mucho. Que Dios lo bendiga grande y terrible. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Alabado sea tu nombre. Si me dicen cuántas personas tenemos online, fuera un éxito. Empieza 4. 4 personas, bueno, creo que Se van a llegar. Vamos a llegar al final, vamos a donde llegar. queremos. Amén. Hermana Claudia, Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. cuéntame su historia. Amén. Dios le bendiga, hermano. Cuéntame su historia. Comience. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad. Me es un honor y un placer estar aquí. Dios bendiga este matrimonio muy precioso. Gloria Amén. a Dios y su familia y su hijo. Y barbería. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo tenía una cosa de decir antes de comenzar. Gloria a Jesús. Una cosa que yo estaba meditando en el principio cuando me estaba preparando para estar aquí con el Amén. español y toda esa cosa. Me llegó una palabra, una alabanza de ¿cómo se llama? Iglesia Villar, donde se habla de exhibe tu gloria. Oh. Amén. Amén. Y Wow. cuando yo estaba pensando en este programa, que ustedes lo tienen como Cuéntame de tu historia, lo que me llegó a la mente es, aquí es un lugar donde ustedes, las personas que vienen aquí, van a exhibir la gloria de Dios. Amén. Gloria a Jesús. No en cualquier programa que ustedes tienen aquí, porque por medio de este programa, los que no creen van a creer Amén. por el testimonio que la gente van a llevar aquí. Entonces, Dios bendiga este lugar y este propósito que Dios ha puesto en sus corazones. Amén, la gloria de Dios. Amén, amén. Bueno, mi nombre es Claudia Zavala. Gloria a Jesús. Por el acento grave que ustedes escuchan, saben que yo no soy latina, que nací en Curazao. Gloria a Jesús, en el año 81. Ahí van calculando cuántos años tengo yo. Gloria a Jesús, aleluya. Nací en Curazao. Gloria a Jesús. Mis padres eran de San Martín y de Estacia. Gloria a Jesús. Del Caribe. Del Caribe. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero nosotros, yo y mi hermana nacimos en Curazao. Tengo también 3 hermanos de un matrimonio anterior que mi papá tuvo. Entonces somos total 5 hermanos. Gloria a Jesús. Me crié en un hogar católico. Gloria a Jesús. Amén, donde mis padres me instruían a través de la palabra, a través de esos libros que uno da a los niños para que lean. Amén. Gloria a Jesús, nos instruyeron siempre en el camino del Señor. Hay que ir a la iglesia, hay que orar, etcétera, etcétera.
pero al faltar el conocimiento, y ese conocimiento solamente uno consiga cuando uno ha recibido a Cristo en su corazón, Amén, así es. no entendía la palabra. Yo muchas veces, en muchas ocasiones, mi mamá tenía una Biblia grande, quizás ustedes saben, esa Biblia grande que quizás los abuelos tienen en la casa, y yo cogí, y siempre, yo dije, bueno, mi mamá siempre en esa Biblia, vamos a ver, y ya que hay inglés, entonces cuando yo abrí la Biblia, ahí se habla, tú sabes, el inglés de thou art, y toda esa cosa, y yo no entendía nada. Pero yo vine a entender después, aleluya, que la palabra de Dios, en la Biblia se hablaba por parábolas. Y dice la palabra de Dios que no a todo el mundo esa palabra fue revelado. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos su Espíritu Santo y ahí el Señor nos va aclarando su palabra. Y por eso hay muchas veces que nosotros tratamos, pero decimos, no es un libro, es cualquier cosa. Porque una parábola es una historia terrenal, pero tiene significaciones espirituales, celestiales. Entonces no es revelado para que cualquier persona lo entienda. Entonces sí, son palabras del rey. así mismo, son palabras profundas. Entonces cuando yo era pequeña y no aceptaba a Cristo, sí, yo quería a Cristo, yo amaba, dije al Señor, pero ¿qué dice la palabra? Los que aman al Señor guardan su palabra. Así es. Amén. Entonces yo vine creyendo en que hay Dios, pero yo no hacía nada con eso. Yo me crié en un hogar católico con padres muy estrictos. Yo no podía hacer nada. Los hombres eran tabú, no se hablan de eso. Amén. Y yo era como ¿cómo se dice en la escuela? Yo era quizás los más aburridos porque no podía ir a la fiesta. Yo comencé a ir a la fiesta cuando yo tenía como 17 años. Me permitían por 2 horas. Cuando la fiesta estaba en su caliente, yo me tenía que ir para mi casa. Tienes que volverte para atrás. Entonces, como cualquier joven que quizás también está viendo, uno quería eso, estar de fiesta. Yo ya los sábados, yo tenía mi ropa lista para el sábado que viene. Amén. Y el domingo también. Planchadita. Y colgada. Estricada. Eso mismo. Entonces, pero yo me crié con un padre y una madre que nos amaba mucho. Y yo, ahora que yo soy madre, yo entiendo que no es fácil ser padre. Uno ama a sus hijos, pero cuando uno, verdad, no ha tenido una experiencia con Dios, cuando uno, ¿cómo se dice? Uno hace muchas cosas, pero para proteger a sus hijos. Pero el niño a ese momento no le entiende. Amén. Y yo muchas veces salía muchos problemas en la casa, muchas discusiones, pero ¿por qué tú eres tan, cómo se dice? Me rebeldía mucho. Cuando mis padres se dormían, yo me salía por la puerta y yo me ponía, ¿cómo se dice? Almohada debajo de la cama, y puse cosas para que mi padre pensaba que yo estaba. Ahí está la niña. Y muchas veces me agarraban y hay otra, y yo seguía en mis cosas porque a mí me encantaba la música. Tú eras teenager en ese entonces. Sí, una edad de rebeldía. De rebeldía, porque yo quería salir y para mí eso era importante. Amén. Y a mí me encantaba la música, me encantaba bailar, eso era mi pasión, la música me podía expresar. Gloria a Dios. Y muchas veces la gente pensaba que yo tomaba éxtasis, porque desde yo llego hasta que yo no voy para ver, eso era para gozar. O sea, sin alcohol. Hasta los anuncios. Hasta los anuncios, como se dice, los anuncios. Y mi mamá me dijo un día, Claudia, a ti te gusta tanto la fiesta que yo estoy segura que el día que yo me muera, usted se va a ir de fiesta. Y yo tomándolo de relajo, pero para volver al pedazo que yo decía, mis padres, un padre, el que ama a sus hijos lo quiere guardar porque los hijos son bendiciones de Dios y no es cualquier cosa. Entonces yo no entendía eso, pero a través de eso yo veía muchos celos en mi hogar. Mi papá celaba mucho porque había un age difference, había un gap. Sí, mi papá era más mayor, pero ya yo no tuve el momento para hablar con él, para decir, pero ¿por qué en verdad? Pero siempre, y no era como hombre, cualquier cosa, porque él quería el tiempo para él. Y al tener hijos en la casa, uno tiene que cuidar mucho lo que uno hace cuando uno tiene sus hijos.
Porque yo veía eso. Al momento yo no lo aceptaba porque yo decía, mira papi, esa es tu mujer, no tu hijo. Tú le hablas, entonces ahí comenzaban a jugar, a reírse y se resolvía el problema. Pero sin que yo queriendo, yo no sé si lo dije bien, eso se metió en mi subconsciencia, que eso es natural, que eso es normal, que cuando tú tienes una relación, eso eran raíces que ya mis padres estaban sembrando sin que yo sé, para tener una relación, ustedes tienen que estar ahí. Donde estaba mi papá, ahí estaba mi mamá. Donde estaba mi mamá, ahí estaba mi papá. Entonces yo fui creyendo cuando yo tuve mi primera relación que así tiene que ser. Amén. También me levanté con... Mis padres me amaban. Eso yo quiero decir para que la gente no piense, pero como yo dije, no es fácil ser padre. Uno puede dar a luz, tener hijos, concebir hijos, formar hijos en el vientre, pero educarlo, instruirlo, ahí es el punto. Es que, o sea, yo meditaba aquí, porque la palabra habla claro, que dice que cuando ya, no, tranquila, las personas escuchan, ese micrófono es de usted es invitada, usted es invitada, hágase de cuenta que ese micrófono es de usted, pero cuando termine me lo devuelve. Ay, Dios mío, me estaba gustando. Pero la Biblia es clara cuando dice que cuando uno es grande, uno tiene que alejarse de su padre y hacer su propio hogar. Así es. Entonces, lo que usted decía, es difícil ser padre, pero también tiene que ser difícil ser hijo. Así es. Porque antes de que nosotros seamos padres, primero somos hijos. Amén. Así es. Y usted ha tocado un tema muy importante, porque hoy en día hay hijos que se creen muy hijos y hay padres que se creen muy padres. Así es. Entonces, preach it. Sí, entonces yo he comprendido que teníamos hace poco teníamos unos hermanos de la iglesia que eran padres, eran madre e hijo, y estaban compartiendo con nosotros un poco de su historia como padre, cómo debe de ser, cómo debe llevarse. Pero la conclusión de todo eso, como yo le dije a ellos, en una ocasión me tocó hablar con un amigo mío de la infancia, que era cristiano, su esposa es cristiana, y él me dijo a mí, Richard, ¿tú sabes cómo tú puedes llegar a tener una buena relación con tu esposa? No, ¿cómo? Él me dijo, ¿sabes? Yo comprendí algo, y es que para que mi esposo y yo seamos uno, primero tenemos que estar cada quien en comunión con el Padre, o sea, una relación con el Padre. Tiene que ser el base. Esa es la base. Entonces, disculpen, ella... No, aquí vamos a hacer lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Pero sí, entonces, yo pienso que la clave de una buena relación de padre e hijo es que tanto el padre como el hijo, el padre como la hija, los padres tengan primero una comunión con Dios. Así es. Yo creo que esa es la base de la confianza en toda relación. Amén. Tanto de padre como hijo, como de esposa como esposa, amén. Y amigo y viceversa. Así es, amén. Discúlpeme que no, hermano. usted es invitada. No. Aquí vamos a hacer lo que Dios quiere. Amén. Sí, amén, así es, hermano, así es. Es muy importante que la casa tiene un base de un orden. Yo creo que el orden es Dios. Así es. Y si el orden no es Dios, uno puede hacer muchas cosas. Uno puede gastar dinero en psiquiatra, en psicólogo y todas esas cosas y no se va a resolver. No se va a resolver. Y hay muchos que pueden testificar de eso. Se fueron a eso y no ayudó con nada. Pero el que vino a Cristo, ahí uno va a ver los frutos de las cosas. Hermana, y disculpen, o sea, Dios es un Dios extraño. Dios obra de manera misteriosa. No podemos comprender a Dios. Amén. Pero usted es una adoradora, una levita. Pero usted comenzó su testimonio hablando de cuando era hija. Más pequeño, sí. Cuando era hija. ¿Tengo que ir más para adelante? No. Es que está bien. Okay. Porque creo yo que este es el tema que se tiene que hablar. Sí. Porque es un tema muy importante, porque hoy en día vemos que muchos hijos están apartando de sus padres a temprana edad, antes de tiempo. Y muchos padres están apartando de sus hijos antes de tiempo. Y yo creo que el problema es que a veces nosotros los padres le exigimos mucho a los hijos. Y a veces los hijos le exigen mucho a los padres. Así es. Amén. Entonces, sigue contando su historia. Amén. Sí, y como estaba hablando también en mi infancia, porque muchas veces la gente no sabe que es ahí donde
el ser humano es formado. Amén. Y así, con esa forma, yo me crié con eso, con muchos celos. Amén. Que yo veía celar, muchas veces también como padre, muchas veces nos gustamos comparar. No, tú tienes que estar como eso, tú sabes, con los estudios, tú tienes que ser así, porque si tú no eres así. Entonces muchas veces por falta de conocimiento hacemos eso, pero estamos sembrando en nuestros hijos cosas que mañana nos vamos a preguntar, pero ¿por qué tú eres así? Y tú mantienes sus luchas, porque al final, cuando yo era ya adulta, porque por eso yo me fui un poco para las niñas, para uno saber, porque yo... Al principio, al comienzo. Exactamente, porque yo tuve muchos problemas en el principio de mi ministerio, como cristiano, como cualquier, en las áreas de muchas cosas importantes, porque muchas veces uno comenzaba a compararse, y olvidando que Dios hizo cada persona individual con su propia capacidad, con su propio don, con su propio talento. Amén. Su propio carácter. Y exactamente. Entonces, al yo crecer con esas ideas o formas de vivir, cuando yo ya tuve mi edad, que yo tenía con mis 17 años, también tenía que esconder hasta eso, porque eso también era tabú. Y mis padres vinieron a saber después que yo tenía novio, y en esa relación, mi fundamento no era bien, no era estable, había muchos celos. Yo era una persona, hermano, celosa. Yo era celosa. Cuando yo te hablo de celosa, no tenía que ser mujer, no tenía que ser hombre. Cuando yo era tan terrible, yo celaba a la mamá, yo celaba a todo el mundo que era por allá. Yo quería el tiempo como mi papá para mí. Él tenía que estar conmigo. Muy manipulativa. Y yo, después que yo acepté al Señor, yo le pregunté, ¿pero qué tú hacías conmigo? No te cansé, porque había muchas discusiones. Porque muchas veces decimos, bueno, ese no es el hombre para mí o no es la mujer. Y muchas veces es, pero por nuestro carácter, por nuestra forma, nuestros dos pensamientos, dos diferentes culturas, muchas veces dañamos una cosa que es pero gracias a algo bueno. Amén. Entonces, cuando yo... muchas veces no terminamos, uno quizás sabe de eso, uno comienza y se tira y no, vamos a dejar esto, y así uno sigue. Discúlpeme, si quieren preguntar, recuerden que pueden preguntar tanto a la hermana que está invitada, o a mí. Le puede mandar un saludo al evangelista Humberto, nuestro hermano Humberto. Que le Ay, santo, Dios lo bendiga, varón. Dios te bendiga más. Shari, ¿cómo se llama? Shari también. También está, pero Shari, otro día Tabo. Ajá, Jimmy también. Jimmy Flow. Rebeca. Dios te bendiga. Ay, santo, Rebeca. Juan Francisco, hay muchos hermanos, lo que pasa es que dejé que ustedes siguieran, pero Sí. mándale también un saludito a los hermanos de Aruba, que están muy pendientes, están Yo conectados. te dije 50, vamos a comenzar. Bueno, hay muchos hermanos que no lo conozco, pero sí sé que son de Aruba, están conectados. Le Dios los bendiga a mandamos- todos. Le mandamos bendición y saludo a mi gente de Aruba. María, Margarita, Dios te bendiga de Aruba Ay, sí. también. No, es cierto. No, yo pensé que era la otra, pero Sí, es de sí. Aruba. Amén, Dios los bendiga a todos. Mi gente de Aruba, bien, quiero decirle, le mando saludos, que viene sorpresa. No. Todavía no, pero viene sorpresa. Para la gloria de Dios. Está en el horno. Y a los hermanos que se han conectado, el hermano Humberto, y a los demás, que al hermano Jimmy Flow, que pronto será un predicador de Dios. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jimmy, Jesús, te a declaramos Juan, para Cristo. Y a ti, de pronto Amén, lo en veré el nombre de predicando la Jesús. palabra. Evangelista Juan, tú también, Lo te veré veremos pronto. pronto. Quiero mandarle saludos y muchas bendiciones. Amén. Recuerden que la silla del barbero es para toda aquella persona que quiera compartir testimonio Santo. con todos nosotros. Amén, Hermana, amén. siga, discúlpame que te interrumpe, la No, próxima sí, sí. vez usted me llama la atención. No, haga lo que Si usted se quiere lleva hacer. de él. No, amén. Entonces, yo tenía mucho rencor también, porque después que yo llegué a mi novia en aquel tiempo, vino por Holanda, y si uno ya cela con él aquí, ¿cuánto más que uno está A lejos? distancia. Yo Es- imagino todos los pensamientos en qué estará ese. Exactamente. Entonces, con mi esposo aquí, yo tenía muchas personas, porque yo era una persona, eso yo quería decir, yo era muy, ¿cómo se dice? Yo era una persona que cuando yo llegaba a un lugar, yo tenía que coger la atención. O sea,
Te gustaba ser el centro Yo quería atención. estar el centro de ese lugar, si no me iba para mi casa, cambiarme la ropa y volver. Era Yo era fuerte. terrible, más porque eso Era era para fuerte. mí mi meta. Te Cuando yo sentías bien. salgo, los ojos tienen que estar puestos en mí. Tú eras tú. Yo era yo. Y es gracioso para uno ver, porque uno muchas veces dice, no, lo feo, la persona. No, muchas veces hay personas bonitas, lindas, no diciendo que yo soy tanta cosa, pero tiene muchas inseguridades que uno en su niñez han conseguido. Y yo era una persona pensando conseguir esa atención, eso me llenaba, esa intención de seducción. A mí me encantaba cuando yo estoy caminando y si tu hombre me está viendo, eso para mí, yo soy más que tú. Wow. Entonces, y así también yo llegué a la iglesia, por eso hay que estar muy pendientes, varones, como que estar en la presencia de Dios, porque uno nunca sabe. Tú no sabes, los amigos vienen, pero tú no sabes cómo vienen. Y yo estaba ahí viendo. Yo decía, pero bueno, ¿por qué estos hombres no me están...? Yo decía, No me pero será miran. como que tengo algo. ¿Qué es Eso lo que era está como pasando? extraño para mí. Entonces, para mí eso era mi pan. No, sigue. Esto es en vivo. santo Recuerden que Dios. esto es en vivo, van a haber interrupciones, pero es parte del programa, es parte de lo chévere del programa. Así Dios bendiga más. Que los hermanos pasen Amén. delante. Sí, Pero es porque esto es en vivo. No, amén, amén. Quiero que sepa que esto es espontáneo. El Señor es espontáneo. Así me gusta. Oye, el Señor es Así me... el Tú Señor ves, es hasta mi espontáneo. español me está saliendo bien. Está fluyendo. Pero el Señor es espontáneo. Amén, así es. Y así me gusta. Es increíble. No, amén, amén, amén. Así es. ¿Sabes así que a veces nosotros, cuando pensamos en Dios, pensamos en un hombre aburrido? Que está así, mire. Así mismo. No, él se ríe, él se ríe. Wow, gloria a Dios. ¿Puedo compartir algo ya que tú mencionaste eso? Pero Ay, espérate, aquí, espérate, mira, espérate, venga, pero para espérate, aquí. venga. Sí, porque pensamos un hombre, pensamos uno que está así, que todo lo que uno hace es malo. Wow, ¿no? sí. Pero nosotros Dios es un Dios de misericordia. hemos hecho a de su amor. imagen, conforme a su semejanza. Amén. Amén. Así Yo es. imagino que cuando nosotros nos reímos, el Señor se También se ríe. ríe. Cuando nosotros nos gozamos, el Señor se goza. Porque como todo padre, yo tengo mis hijos y yo me gozo cuando mis hijos se gozan. Así es, así es. Entonces, ¿cuánto más él? ¿Y cuánto más hacer? Entonces, Así es. tenemos que comprender que el Dios que nosotros le sirvemos no es un ogro. No. Una persona que Persona que es así. amarga. Amarga. No, que nosotros somos hechos a su imagen conforme a su Amén. Así semejanza. es, así es, así es. Esposa, mi esposa decía algo que este programa está. Yo nunca hablo, pero gloria a Jesús. Aleluya. Tenemos a Robert de la cámara. que A Robert. nos va a Ahorita acompañar él también viene con nosotros. pensamiento. Va a acompañar con nosotros, Robert. No, lo que pasa fue, gloria a Jesús, que cuando tú mencionaste eso de que el Señor no es aburrido, me vino a la mente un pensamiento o digo una administración que el Señor me puso en mi corazón cuando yo venía de la escuela, y era que en los últimos tiempos se ha dado a conocer o se ha dado a ver un evangelio que no es el evangelio del comienzo, se ha dado a ver un evangelio de condenación, Sí. un evangelio de amargura, un evangelio que si tú no eres de esta forma, Dios no te Así es. ama. Amén, Y amén. eso el Señor me lo traía en el corazón y yo decía, pero verdaderamente no es así. El evangelio es un evangelio de amor, Así un es. evangelio de salvación, un evangelio que el mismo Jesús dijo que Él vino a buscar los pecadores, gloria a Jesús. Paz, hermana, Dios la bendiga. Amén. Tenemos una futura evangelista que está pasando por aquí. En el nombre de Jesús. Entonces, eso es yo me lo ponía. Cuando tú dijiste eso, me vino a la memoria y dije, verdaderamente es así. Nosotros mismos, los creyentes, le estamos dando un mal Más nombre testimonio, así Adiós. es. al nombre de Dios. Sí, porque hemos creado un ogro Sí, de una persona que es amor. Amén, amén. ya. Y es tan tal que, por ejemplo, vamos a meternos en el caso de aquellas personas que no creen en Dios. Y muchos creen en Dios, pero vamos en los ateos. Los ateos dicen que si Dios existiera, no sucedieran tantas cosas. Pero no es por causa de Dios, es por causa de nosotros los Así hombres. es, porque Dios nos dio un libre albedrío. Dios no dio libre albedrío. Escoger. Entonces, si tú escojas caminar en el camino de maldad y cosas, y las cosas malas te pasan, porque uno da la culpa a Dios. Exactamente. Usted no está viviendo conforme a su palabra, entonces, ¿cómo podemos estar dando la culpa al Señor? Como, por ejemplo, usted tiene sus hijos, ¿verdad que sí? ¿Uno? ¿Tiene hijos? Sí, dos. Tiene dos Para hijos. gloria de Dios. Usted a sus hijos lo incluye en la palabra. Pero ni Dios lo quiera, no va a ser así. En el nombre Si de pasa Jesús. algo en el futuro, usted hizo lo que, Sí. como padre, como la Biblia lo manda, usted Instruirlos. lo instruyó en la palabra, pero su hijo decidió
correr su camino. Porque Amén. lo que era en el futuro no es culpa de la madre, sino culpa del hijo porque tiene sus propias decisiones. Así es, amén, así es, amén. Robert, ¿quiere decir algo? Santo, preacher. No, habla duro, habla duro. Usted, habla duro, tu hombre, Dios, hombre duro. Pero aquí no sé, todavía no tengo nada que agregar. No, amén. Ah, bueno, Más no, adelante. pero más adelante. Él está procesando, él lo estudia así mismo, él procesa y al final se desahoga. Ah, bueno, pues lo tendremos. Sigue, hermano. Amén. Se me fue donde yo estaba. No, que usted era muy usted, que usted y la gente no tenía que Usted mirar. era el centro de atención. Yo tenía ese espíritu que yo tenía que, era tan tal que muchas veces yo salía, por eso también hago un punto para los jóvenes de hoy en día. Mis padres eran conservativas, extremas. No, yo no podía ni salir con un brasier afuera porque eso era feo. Aquel tiempo en Curazao, tú sabes, las luces hasta aquí dejaban los Brasier afuera. Eso era feo en la familia mía, uy, Dios mío. Entonces yo salía de mi casa vestido como ellos lo querían. Yo doblaba la esquina y metía por el garaje, cambiaba mi ropa y yo salía. Y un día, sin pensar, muchas veces cuando pasan cosas hoy en día en televisión, muchas veces tú no te notas que la gente dice, tenía una blusa azul, tenía un pantalón, pero como yo veces si algo me hubiera pasado, mis padres nunca me hubieran conseguido porque yo tenía otra ropa puesta. Entonces, yo vivía una vida de total rebeldía. Claro, cosas que los jóvenes hoy en día pueden hacer. Entonces, yo caminando con eso, después que yo tenía a mi esposo, siempre con él, yo podía salir y tener muchos. Cuando yo llegaba a la casa, yo podía tener 10 números de teléfono. Yo lo cogía para no ofender a la gente, porque eso también yo era antes, no quería ofender a la gente. Entonces, cuando los muchachos me llamaban, yo está bien, le daba un número equivocado. Pero, ok, dame tu número, está bien. Yo tenía mucho, entonces cuando ellos supieron como que mi esposo no estaba, ya que siempre estábamos juntos, como que olía, pero ¿dónde está Pablo? Entonces ellos me llamaban, no, y cuando no, él se fue en Holanda, tu esposo, ahí tú sabes las mujeres cómo son ahí en Holanda, y eso tú no me tenías que decir a mí. Entonces, y yo siempre, él vino para estudiar. Y siempre cuando yo le escuchaba, yo escuchaba por el teléfono un trin, una fiesta. Y yo dije, pero yo pensaba que tú tienes mujer, ¿qué tú estás haciendo en discoteca? Y está bien. Cuando yo hice eso, todo lo que me estaban diciendo ahí, yo dije, bueno, yo también voy a campo en el mar. Hay muchos pescados. Y yo me voy a pescar, ya que ya están ahí, pero yo lo tenía que sola. Entonces, al yo dudar ya de él, yo pensando que ya en la fiesta uno sabe qué hay, yo me dejé llevar por la influencia. Entonces yo fui a conocer personas y después yo conocí a un muchacho y yo siempre decía a la gente que ya yo tengo novio, entonces no me mete, yo tengo novio serio, entonces es por ahora y después ya tú sabes. Entonces yo conocí a un muchacho y él siempre me salía a restaurantes y tenía la edad mía, porque yo y mi esposo tenemos como 8 años de diferencia. Y salía, ese muchacho me llevaba a restaurantes, me llevaba a eso y dije, pero ¿cómo un muchacho de esta edad tiene tanto cuarto para sacarme? Yo solo tenía que decir, yo quiero eso y me compraba la cosa. Después de un tiempo, yo iba a la casa, siempre hay fiestas, siempre yo veía gente que yo dije, bueno, no son colombianos, era colombiano, y son antillanos y siempre en la habitación. Después de un tiempo me confesó que estaba en la droga. Y yo le decía, mira, ¿por qué? Y hacía bolitas y cosas así, y de ahí conseguía su cuarto. Pero primero era satellite, arreglaba su satellite dish. Entonces, al yo ver el dinero, porque él me decía, no, quédate aquí y yo te doy $100. Para una muchacha de 20 años, 19 años, eso era mucho cuarto. Entonces, así seguimos en amistad con ese muchacho, y llegó un tiempo, porque como el muchacho también era muy celoso, y por ser celoso él tenía las características que mis padres tenían, que quería estar siempre conmigo, no me dejaba, me llevaba a la escuela, me venía a buscar, y para mí eso era saludable. Y peleaba con todos mis amigos y eran amigos, yo perdí muchos amigos por causa de él. Entonces me faltaba 2 semanas para yo venir a Holanda con Versalles. Un día él me dijo, él dejó la droga, me decía,
Y yo decía, bueno, gracias a Dios. Y un día, él era tan celoso que él nos fue a vivir yo vivo en Dominguito, yo no sé si usted conoce el Curazao de Aruba. Estaba pequeño, cuando tenía 9 años. No. Bueno, yo vivía en Dominguito y él se fue a vivir en Coral Springs, como 5 minutos caminando para tenerme bien observada. Bien observada. Y un día dije, bueno, déjame visitarlo aquí, tengo el día entero sin verlo. Cuando yo llegué ahí, yo le vi haciendo bolitas. Yo era una persona por el celos, no me gustaba que la gente me mentía, me ponía muy violenta y comenzaba a pelear, como que yo perdía la estrella al celos, peleaba mucho con mi esposo y cosas así. Y al verlo a él, que me mintió, yo comencé a pelear con él. Bueno, él me dice, no, yo tengo que hacer una operación y por eso él volvió a eso. Y dije, bueno, si es para la operación, usted hace la operación y después tú... El día después, como una semana o menos, yo fui a su casa, él me invitó, yo tenía que hacer fotos para yo venir a Holanda. Y yo fui donde él y yo estaba en su habitación. Y yo en un glimpse, yo vi una persona pasar, pero al tener siempre personas en la casa, yo pensaba que era el hermano o el primo. Y él, antes de eso, como 5 minutos, él cerró la puerta y me dejó sola en la habitación. Entonces, yo escuché un batimiento en la puerta. Sí, Alguien tocó la puerta. Alguien le estaba tocando, pero bien fuerte. Pero yo dije, no, pregúntale a fulanito, él tiene la llave. Y cuando yo me levanté, la persona, Partió. ¿ah? Partió Sí, sí. en la puerta. Partió la puerta. Y yo me quedé porque tenía una máscara puesta. Entonces eso me asustó, yo perdí, hermano. Muchas veces decimos, sí, mira, si algo pasa, pero yo perdí todas las fuerzas en mis pies. Ahí yo estaba pensando, mira, por dinero. Yo estaba pensando, mi mamá pensaba que yo era aquí. Para mi mamá yo estaba en la ciudad haciendo diligencia porque yo venía a Holanda. Y el muchacho, ¿dónde está la droga? Y yo dije, yo no sé dónde está la droga, búscame para allá. Y tenía una arma puesta en su mano. Yo decía, yo no sé, ya yo estaba viendo la flecha porque yo veía muchas personas que yo veía con el muchacho antes que le cortaron la cabeza. Y yo, cuando yo veía la noticia, yo decía, pero bueno, ese no es el muchacho que yo veía. Entonces yo comencé a coger un poco de miedo. Por eso yo le decía, mira, deja esa cosa. Entonces cuando, gracias al Señor, él me dejó. Y él entró y yo no sabía si salir de la ventana, porque había una ventana ahí, pero yo decía, si yo trato de huir y él vuelve y me ve, quizás me tira en ese momento. Entonces, al yo ver eso, me asusté y me senté en la silla. Y yo diciendo, ay Dios, ahí me estaba gritando la mami, ay Dios, ahí sale Dios, mami, papi y toda la gente. Y después de un rato yo escuché, Claudia, salen de ahí, yo escuché vidrio en la sala. Y después vinieron, Claudia, tú tienes que salir. Tú tienes que, yo decía al muchacho, venga, vámonos rápido. No, llamamos a la policía, tú tienes que, pero yo no sabía dónde estaba yo no me metía en estas cosas. Solamente para mí era importante el dinero que me daban para yo lucir bien, que yo me pueda arreglar el pelo, eso era para mí importante. Y cuando yo salí, yo tenía un miedo porque yo no vi el rostro de las personas. Entonces, yo no sé quiénes son. Y yo en Coral Springs, yo no sé si tú conoces Coral Springs, yo caminé todo ese camino con miedo. Yo, ay Dios mío, que no me siguen, yo quiero ir para mi casa, pero a la vez yo no puedo ir para mi casa porque quizás me están siguiendo y yo lo estoy llevando para la casa de mi padre, que ellos no saben de nada. Entonces, cuando yo di la vuelta y yo vi los policías entrando, yo salí justamente a tiempo. En la noche, eso salió en la noticia, y la droga estaba en la habitación donde yo estaba. Estaba en esa habitación y yo tratando de quitar porque mis padres leían la noticia y eso era, no mi novio, para ellos era mi amigo, pero yo no sé qué ellos pensaban. Entonces yo estaba en la habitación, yo lo vi y yo fui rápido, mami, vamos a ver una película para desviarlos, para no ver. No, queremos ver. Y vieron eso. Yo dije, ay Dios mío, qué vergüenza. Cerraron a todas las personas que estaban en esta casa, la mujer y la prima, por 2 semanas. Si yo hubiera quedado, mi relación con mi novio, que es mi esposo hoy, hubiera terminado, porque hasta su madre estaba viendo la noticia, hubiera perdido mi scholarship, mis estudios y todo.
Entonces, cuando yo siempre decía, ¿cómo yo voy a soltarme del muchacho? Porque era 24/7. Entonces 2 semanas yo me sentía mal porque aunque que uno dice yo tengo mi novio, yo tenía sentimientos de toda manera, pero no eran fuertes como mi esposo. Cuando yo vine por Holanda, el muchacho y yo de sabia, yo le di el número diciendo a mi esposo que es un amigo. Entonces me metí en otro lío. Tenía muchos problemas, muchas discusiones. Al yo llegar a Holanda por 4 meses, yo me recuerdo el 25 de diciembre, conseguí la llamada que yo nunca he pensado de tener. Mi mamá estaba enferma, pero mi mamá no se enferma. Para un joven, uno es su madre trabajando, para mí, enfermar. Yo comencé a llorar porque mi mamá nunca me puede sacar de mi escuela. Yo podía estar enferma, vomitando, tú te vas a la escuela. Si te enfermas en la escuela, te manden para la casa, pero ya yo hice mi trabajo, usted está en la escuela. Entonces, yo me sentí extraño que me están sacando de Holanda, yo no sabía la gravedad del problema. Cuando yo llegué ahí, yo vi a mi madre con todo tubo por la boca, estaba durmiendo. Yo me sentí mal, yo lloré. Después de un par de meses, la pusieron a dormir porque tenía mucho dolor, tenía problemas con el corazón y con los riñones, y esos dos no van. Y era tan débil que no la podía enviar ni para Venezuela ni para Holanda. Pero aunque que los doctores me estaban diciendo que es difícil, yo pensando, no, mi mamá, todo va a salir bien, porque después de un par de días, yo vi a mi mamá caminando, pero los doctores aún sigan diciendo que ella es débil, pero yo vi a mi mamá levantando. para mí, ay, que los doctores no saben nada. Yo le decía a mi mamá ya después de una semana, bueno, mami, usted está bien, yo creo mejor que yo, porque es examen aquí. Mi mamá le dijo, Claudia, quédate aquí. Llamó a toda la familia y decía, mira, yo necesito que ustedes busquen de Dios. Siempre nos hablaba de Dios y él me decía, Claudia, buscan de Dios, estaba llorando. Y estaban diciendo a sus hermanos, a nosotros, buscan de Dios, porque yo he ido a un lugar que yo no lo deseo por mis peores enemigos. Pero al no tener mucho conocimiento, yo no sabía de qué lugar estaba hablando. Pero estaba llorando, busca del Señor. Me dice, Claudia, busca de Dios. Ahí me decía, Claudia, deja a ese muchacho, siga con tu esposo, es un bien hombre, etcétera, etcétera. Entonces, después de no mucho tiempo después, amén. Dios te bendiga. Ella también quiere sentar en la silla. ¿Qué pasa, mami? Gloria a Dios. Amén. Esa es una futura invitada. En el nombre de Jesús. Entonces, al tener como una semana, mi mamá se puso más peor. Yo iba todos los días a visitarlo, pero ese día yo no fui. Ya como a las 11 de la noche, entonces ahí me llamaron a decir que mi mamá se internó en el intensive care. Yo decía, mañana yo voy. Y un par de horas después me llamaron que tu mamá falleció. Yo tenía 21 años cuando eso pasó. Y para mí era cuando yo conseguí esa noticia, yo decía que yo no lo podía creer, estaba en denial, no le estaba aceptando. Mi mamá, ¿cómo eso puede ser? Mi papá antes de eso pasó por muchos ataques de corazón, consiguió 2. Entonces siempre pensábamos, si algo hubiera pasado es por mi papá. Mi mamá solo tenía 50 años. Por eso siempre yo exhorto a los jóvenes, a los adultos, a los grandes, que lo que tienen sus madres, tratan, o los padres, honran a su padre. Dice la palabra misma que honramos a nuestros padres, mientras tanto que lo tenemos, para que Dios nos alargue nuestros años. Porque es una bendición, hermano. Uno no sabe del día de mañana. A mí, yo tenía un mes aún después que él se enfermó, pero muchas veces nos vamos y nos ponemos, ¿cómo te dices vos? Bravos con nuestros padres por pensamientos, por cosas que nos pasan. Pero después que uno no lo tiene, uno no puede devolver ese tiempo. Entonces uno tiene que valorarlos mientras tanto que uno lo tiene. Amén. Y muchas veces solamente en los días de madre, que ahí le damos flores. No es todos los días día de madre, todos los días es día de padre. Dice la palabra, no honra a los que son buenos, honra a tus padres. Eso es general hablando.
Gloria a Dios, porque no podemos tratar bien solamente a los que nos tratan bien. Y aun cuando nuestros padres son mal, hay que tratarlos bien, porque eso dice la palabra de Dios. Amén. Entonces eso me dio muy duro. Pero es por eso, siempre yo digo, las cosas pasan por una razón. Porque gracias a eso, claro, en la situación no era así. Yo por tener un último petición de mi madre, yo después de tiempo, porque cuando yo estaba ahí yo no podía llorar, porque mi papá sufría de corazón, yo tenía que estar fuerte para tener a mi papá. Al venir aquí yo me sentía, por venir en una cultura nueva, yo no me sentía bien, porque en Curazao, yo no soy de Curazao, yo soy de aquel, yo soy dominicana, colombiana, soy arubaño, soy de todo, y cuando yo estaba aquí, no, tú no eres de aquí, yo como un joven, uno no sabía encajarse, ¿quién soy yo? ¿Qué pasó? Ahora no tengo mi madre. Mi madre siempre cuando yo tenía problemas, en ese día mi mamá me llamaba. Entonces cuando yo venía, yo como esperando como que el teléfono se sonara, ¿no? Mi mamá me va a llamar como aún no aceptando la verdad. Y eso me atacó más a mi relación con mi esposo, peleábamos mucho. Si uno podíamos salir y uno podía, wow, pero qué bonito pareja. Pero uno no sabía lo que pasaba en la casa. Las discusiones, yo era muy violenta, las cosas me tenían que ir a mi manera. Yo pensaba que más que yo voceo, como que el hombre me va a entender que yo estoy serio, siendo que yo entendí que los hombres utilizan un parte del cerebro y un parte, no ofendiendo, pero hay si tú hablas a esa parte del cerebro como que te entienden, pero si tú hablas de este lado como que no. Entonces, yo amaba mucho a mi esposo, pero no sabía cómo demostrarlo. Yo pensaba que la manera de celar, él tenía que estar conmigo como yo fue instruida, sin querer, queriendo. Para mí eso era normal. Y yo no entendía por qué ese muchacho no quería ser como que quiere estar con su amigo, no quiere estar siendo que yo mismo lo estaba alejando. Y él me decía, Claudio, yo quiero estar contigo, pero tú siempre diciendo, él estaba a veces como los caballos que tenían la cosa, porque yo era tan terrible, hermano, que a veces yo podía estar en el carro y somos como 5 kilómetros lejos, pero ya yo tengo esa calle bien ubicada. ¿Quién se pare ahí? ¿Quién se pare ahí? Y si él solo hacía así, ay, yo hubiera sido un... wow. Ay, mi madre. Es fuerte. Yo tenía... Y a mí no me importaba dónde yo estaba. Yo no importaba con quién estaba por ahí. Donde sea. Entonces, cuando yo fui a la iglesia, yo fui como último deseo de mi madre. Y cuando yo llegaba ahí, era la música que me atraía, porque eso era para mí mi pasión, me encantaba la música. Yo no entendía nada de lo que estaban hablando, pero la música. Y ahí me sentía como en casa. Yo me sentía algo extraño que yo no puedo explicar, pero yo me sentía bien. Yo me sentía como que estaba en Curazao, hermano. Yo no te puedo explicar, pero cuando yo comencé a ir a la iglesia, mi esposo no quería ir, mi novio en ese tiempo, porque decía, hay demasiada gente hablando. Ahora fulanito y después va por otra persona, porque en una iglesia católica es solamente una persona que habla. Pero tú sabes que cuando una persona, el enemigo utiliza cualquier razón para impedir que una persona vaya a la iglesia. Y él siempre, no quiero ir para la iglesia. Demasiada gente hablando, están gritando y a mí no me puedo con esa cosa. Y un día yo lo dejaba, yo me iba solo para la iglesia, porque yo me sentía bien, yo me sentía como que ahí yo podía ser quien yo era, ya escuchando que yo no soy de aquí. Cuando yo iba a mi iglesia yo podía llorar, yo veía a la gente llorando, pero yo decía, bueno, esa gente tiene problemas, tanta problemas porque todo el mundo está llorando, uno pensando. Y yo lloraba la muerte de mi madre, también no mucho tiempo después había día de madre. Y yo poco a poco me comencé a ir. Yo iba todos los días, hermano. Yo era estudiante, yo tenía OFE. Entonces yo iba todos los días a la iglesia porque me sentía en casa. Y cuando yo iba, el culto terminó. Ay, pero yo estoy en Holanda. Porque yo me sentía en casa. Yo me sentía bien. Entonces, al tiempo, yo invitaba a mi esposo, no quería ir, mi novio no quería ir. Y un día yo, en la iglesia, él se iba. Y hasta en la iglesia, hermana, sigue viendo. Yo tenía todo el mundo ubicado también en la iglesia y hasta en la iglesia. Pero mira, hermano, el asunto es que muchas veces dice la palabra de Dios que cuando nosotros sometemos una cosa para obedecerlo, somos esclavos de eso. Y yo era celosa, hermana, pero hasta yo me estaba cansando y yo no sabía cómo cambiarme. Yo no sabía cómo dejar esa forma de vivir. Yo era demasiado comandona, yo quería que las cosas me pasaran como yo quería, él tenía que hacerlo así, no, tiene que ser en ese momento, yo quería ser la cabeza de la casa.
Entonces, cuando uno llegaba al Señor, él no quería ir. Llegó un día que yo dije, mi amor, usted se va y hoy tú te vas para ir a la iglesia. Yo no sé, como que el Señor me puso en gracia ese día y él se fue conmigo. Y desde ese día, Dios comenzó a tratar con él, pero seguimos peleando porque poco a poco que Dios va cambiando. Y él llegó y me dijo, Claudia, él escuchó la palabra y había muchas veces, las primeras veces que estamos en la iglesia, yo estaba como, el amigo de Pablo nos invitó. Entonces nosotros fuimos y como que no estaban hablando. Yo dije, pero fue el amigo que le fue a decir al pastor que nosotros estamos en esa situación. ¿Me entiendes? Porque la cosa era demasiado personal. ¿Cómo ese hombre puede decirme a mí, justamente ahora que yo estoy en el culto, que hay discusiones, que hay beber? Mi esposo le gustaba el tomar. ¿Cómo él me puede decir toda esa cosa? Me estaba hablando demasiado directo. Entonces, poco a poco nosotros comenzamos a ir, le estaba gustando, Dios comenzó a trabajar. Y él me preguntaron siempre, ¿tú quieres ir? Yo siempre quería. Pero yo decía, yo no voy sola, porque si yo voy sola, un día yo quería ir y aceptar a Cristo. Y mi esposo dije, bueno, porque cuando uno acepta a Cristo, uno tiene que dejar ciertas cosas teniendo una relación y yo no lo quería perder. Entonces, yo le dije, mira, si nosotros quiero aceptar a Cristo, pero tenemos que dejar eso. Y me decía un día, bueno, entonces nos vamos los dos al infierno, porque eso nosotros no vamos a dejar de hacer. Entonces, por eso me hacía difícil. Entonces, yo estaba esperando para que él tomara la decisión. Y un día, la palabra era tan buena y nos tocó. Y mi esposo me decía, Claudia, no, terminó el culto y nos fuimos afuera. Claudia, yo quiero aceptar a Cristo, pero tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que dejar de discutir, tenemos que dejar esto porque yo no voy a venir a la iglesia y seguimos en lo mismo. Y desde en aquel entonces, poco a poco, Dios nos le puso en nosotros ese anhelo, esa pasión de estudiar la palabra. Y Dios poco a poco, aceptando a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y Dios nos declaraba su palabra. ¿Qué quería decir esas palabras? Lo que cuando uno, como yo decía antes, traté de leerlo, pero no lo entendía. Entonces, al aceptar a Cristo, poco a poco Dios nos fue revelando y nos tenía un tanto amor que queríamos saber tanto que íbamos al vecino, el amigo, todos los días. Mira, ¿y qué quiere decir esa palabra? ¿Qué quiere decir eso? Teníamos hambre para conocer a Dios. Y siempre cuando algo pasaba en la relación, como que Dios no hablaba en esa situación. Ay, mira, la salvación individual. Y usted hace lo que tú tienes que hacer, dejar como que yo abría la Biblia y Dios me estaba hablando. La situación que pasó, yo dije, pero Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres grande, pero Señor, wow, mira, eso era cuando yo acepté a Cristo, eso era de todo corazón. Sí. Y después de eso, Dios me comenzó a ministrar. Yo siempre quería cantar, pero yo era muy tímida. Yo era muy tímida, al que mis padres siempre, sí, comparando, yo siempre me comparaba en la iglesia, pero yo no canto así, yo no hablo así, entonces yo no puedo. Entonces muchas veces Jonás y Moisés son historias como, yo no puedo, yo no puedo hablar así, dame un Aarón ahí que me traduce el asunto. Entonces, al compararme fue mucho un estanque en mis tiempos, en mi principio de mi ministerio, porque mira cómo es, yo tengo que gritar así para tener unción y yo no soy así. Entonces, al entrar en la iglesia, de una vez me trató la parte musical en la iglesia y ahí estoy hasta el día de hoy, luchando con en el nombre de Jesús, rompiendo toda esa cadena que el enemigo ha puesto ahí. Entonces, diariamente trabajar en esas áreas, porque muchas veces uno decía, nueva criatura somos, pero hay que orar y hay que traer la presencia de Dios para que esas cosas se quedan ahí bien lejos. Una pregunta, hermana, ¿de dónde es su esposo? Mi esposo es dominicano. Dominicano. Sí. Por eso creo que usa tanta palabra dominicana. Sí, y yo voy a una iglesia latina también, que habla español. Yo me sentía que usted era ya de nosotros, paisana. Ay, santo, no. Para la gracia de Dios. Somos del Caribe. Como usted preguntó primero, yo tengo 14 años en que yo estoy asistiendo a la congregación y ahí se habla español. Entonces, poco a poco, porque mi esposo y yo hablamos papiamento. Pues, bueno, ese quiere escribir. Sí. Por eso, por Sí. la congregación. Sí, por eso el español me ha mejorado mucho, porque más papiamento, yo hablo con él papiamento y cuando nos vamos, y él con su gente habla español, pero conmigo es papiamento. Robert, pregunta personal que Hay preguntas. no sé. ¿Alguien habla? No han preguntado nada, sí, solamente están viendo. Hay mucha gente. Otra persona tenemos online.
Dice aquí 5. 5. Porque ellas entran y salen, pero han visto bastante, sí. La gloria de Dios. Hermano, Amén. levita. Santo, aleluya. La que el Señor usa para limpiar los aires. Santo, en el nombre de Jesús. Abrir el cielo. Abrir el cielo. La palabra dice cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, lo primero que pagaron fueron los levitas y el río se abrió. Eso es así. Amén. Oye, cuando un adorador, Oye, es el una Espíritu de verdad comienza a responsabilidad. adorar, los ríos se abren. Amén, amén, amén. Hay una adoración. Amén. ¿Puedes Amén. compartir una alabanza con nosotros? No, claro, claro. Yo me recuerdo que tuvo una alabanza en su comienzo. Esa fue la alabanza que la marcó. Que la marcó y dijo, esta es. No sé si. No, eso sí, yo no me recuerdo. Quizás mi esposo sí. No, a mí me encantaba una alabanza, pero no sé, no me recuerdo la letra, pero. Ay, Dios mío. O una canción yo le pongo en el corazón. O cántate una letra. Sí, sí, es más fácil. Claro. No, yo puedo cantar. Yo tenía la canción, una alabanza. Baja radio. Pero los cielos están abiertos. Santo, en el Se nombre van de a abrir. Jesús. En el nombre de Jesús. Wow. Aleluya. Este testimonio es tremendo. A ver cómo el Señor la guardó Amén, amén. en todo su momento. Ay, aquí están Y es- diciendo y que, la cosa- que cante, que adore un poco. Amén, no, eso Sí, va a ser. el Señor la guardó porque Ahí hubieron viene, situaciones peligrosas. ella va a adorar. Normalmente esas personas van y ya Y tiran. exacto, entonces por eso Compartan el ahora que video. uno ve el pasado, porque a veces uno tiene Nuri, que Dios te seguir bendiga, pensando, amor. mira, de dónde Dios nos sacó. Muchas veces nos vamos adelante y nos Pon a tu olvidamos de esposo dónde ahí el a que Señor nos vea el sacó. video para que Porque se como edifique un poco. yo digo, wow, pero mira cómo el Señor me guardó. Amén. Entonces también en mi testimonio, mira, muchas veces uno dice, mira, uno viene al Señor, pero yo he tenido que llorar, orar al Señor para que me podía transformar, Amén. para yo poder concentrarme en las prédicas. Fue duro. Era muy duro, pero con lágrimas y oración. Amén. Yo era muy rencoroso también, que una persona me tenía que hacer eso y ya yo tenía mi blacklist. Te perdono, pero no lo olvido. No. Pero no, Amén. Pero Dios me ha transformado en esas áreas, me ha dado respeto, me ha enseñado, mira, es el templo del Espíritu Santo, mira, la única que tú tienes que agradar soy yo. Tú no tienes que agradar al hombre. Exactamente, me ha enseñado a respetarme, valorarme. Amén, porque cuando dice la palabra, Dios lo hizo, como cuando hizo los cielos y la tierra, ¿cómo lo hizo? Lo hizo bueno. Hizo bueno. Entonces, si Dios no hizo bueno, ¿por qué tenemos que dudarnos en nosotros? Porque no hizo bueno. Amén. Amén. Sí, Muchas gracias. Vamos a que ver. dice una alabanza. Uy, cariño. Déjame ver. Parece que viene Ella está haciendo la vuelta. una de las partes buenas. Ay, Todas las partes Estoy fueron dando miedo. buenas, gloria a Jesús. Una de las partes buenas. Una de las partes, Amén. gloria a Jesús, y ya con esto vamos culminando. Amén. Vamos a Gloria a comer Jesús. En el nombre de Jesús. con una alabanza. Con una alabanza. Y no sé si el hermano Robert ya procesó. ¿Procesaste alguna información? Sí, yo procesé un poquito de información. Amén. Que Dios le bendiga a todos, dice Robert. Amén. Ella va a adorar. Gloria a Jesús. Bueno, yo voy a cantar. Esa alabanza me entró en la mente. Yo espero que ustedes, si ustedes me quieren acompañar cantando Gloria a Dios, aquí Aquí hacemos un todos culto. somos hermanos Acompañamos en cantando. En el Amén. espíritu sí. Pero eso es suyo, denle para allá. Amén. Tengo alabanza, voy a ver cómo para yo entonarlo. Lo voy a entonar un pedacito. Amén. Gloria a Jesús. Exhíbete, exhíbete, exhibe tu gloria en mí. Oh, tu gloria. Oh, tu gloria. Exhíbete, exhíbete, exhibe tu gloria en mí. Oh, tu gloria. Aleluya. Oh, tu gloria. Así como exhibiste tu gloria ante principados y potestades, tomando tu lugar, Sí, Señor. tú los despojaste. Hazlo otra vez, como aquel día de Pentecostés, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Díselo ahí donde tú estás. Exhíbete, exhíbete, lo puede hacer. Exhibe tu gloria en mí, oh, tu gloria.
Él lo puede hacer contigo. Exhibe tu gloria en mí, oh tu gloria, oh tu gloria. Gloria. Hey. Así como el Señor exhibió su gloria con cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, Él también lo puede hacer con usted. Solamente tienes que creer. Amén. Dios te bendiga y muchas gracias por esta oportunidad. No, pero antes, Santo Jesús. ya usted llamando a la gente a recibir su gloria, yo quiero que usted diga una última palabra, una reflexión, Una exaltación. un consejo, algo que, un consejo que usted le pueda dar a la persona en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Una cosa que yo le quiero decir, mira, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Amén. Muchas veces nos ponemos nuestro enfoque en cosas que no nos pueden ayudar. El uno lo pone en el cuerpo haciendo ejercicio, el otro lo pone en otras cosas, hermano. El uno lo pone en mujer, el otro lo pone en hombre, el otro lo pone en dinero. Pero solo Dios nos puede ayudar, solo Dios puede restaurar, solo Dios nos puede ayudar y levantar en momentos que nosotros estamos perdidos. Entonces que pongamos nuestra fe en el Señor, porque así como Él lo hizo conmigo, aleluya, Él lo puede hacer con usted. Para adelante, carga su cruz y sigue a Cristo y verá su gloria. Esposa, ¿quiere decir algo? No, ya lo dijimos todo, gloria a Jesús. Robert. Que Dios lo bendiga a todos, amén. Gracias por estar pendiente, muchas gracias por compartir el video. Amén. A los que se van a conectar más adelante, Dios les bendiga y esperamos que este testimonio del día de hoy haya sido de edificación a su vida, amén. Robert. Dios le bendiga a todos. Lo único que puedo decir es Dios es bueno y que confíen en Dios, tengan la mirada solamente en Dios, porque caminamos por fe, no por vista. Y no va a ser fácil, pero tampoco imposible, porque Dios va a estar contigo. Cada vez que caiga, Él te levantará. Así es. Es igual como correr una bicicleta para llegar, para que tú puedas correr, te vas a caer muchas veces, Así pero es. pero eso te va a enseñar, a entrenar, a poder correr. Y entonces yo te digo que solo tienes que confiar y los ataques van a venir, Amén. pero estás firme, confiando en Dios, porque Él te va a levantar. Vamos a estar, ¿cómo se dice? Como dice la palabra, sometemos a Dios, resistir al diablo y Él se tiene que oír. Así es, amén. Gloria a Jesús. Bueno, mi gente, hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerden, mi gente, que nos veremos el próximo miércoles, que es el día normal, el horario normal, en tu programa Cuéntame tu historia, porque cada quien tiene una historia que contar. Aquí nací el Barbero. Recuerden, mi gente, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y eso es el Cristo viene. Dios lo bendiga a Amén. todos. Dios le bendiga.